Tipo 4 me entregó ahora, ¿verdad? Sí, y un grupo 7, parece. No, para controlar. O grupo 7 entregou aí para você também. Rafael. Llegó para tratar de controlar. Porque después no los encuentro. Era. ¿No tenés que ir? Bueno, y todos estamos en esto. Habíamos visto, sí, todos estamos en esta área, en lo que es examinar una mujer de ginecología para sumarlo luego de lo gravídico, el examen en obstetricia. Y hemos visto en la práctica que se recomienda la primera consulta ginecológica entre los 13 y los 15 años. ¿Sí? Esa primera consulta ginecológica a esa edad, ¿qué incluía, César? ¿Qué vas a hacer con una niña de 13 años en tu consultorio? ¿Cuál es la primera menstruación? No tiene nada que ver. Probablemente ya sea un Tanner 3 para los 13 años. Habrá iniciado la menstruación a los 10 y un Tanner 1 a los 9. Lo que quiero saber es qué vas a hacer con una niña de 13 años en tu consultorio ginecológico. Ella se fue para su primera consulta. ¿Sí? ¿Qué vas a hacer, César? En la práctica vimos. Decíamos que en esta edad íbamos a limitarnos a la historia de la paciente, sus antecedentes y la consejería de todos los cambios que está presentando y la repercusión que podría tener. Es decir, acá el examen físico no lo hacemos, a no ser que haya alguna indicación. Vino por un tumor en la región vulvar, o hay dolor, o hay sospecha de abuso. En ese caso sí, el examen físico va acompañado de historia clínica. ¿Quedó claro? Entonces, recomendamos la primera consulta a esta edad. ¿Sí? En adultos, ¿a partir de qué edad? Ariel, 21 años, la historia clínica va acompañado por el examen físico. ¿Qué incluye el examen físico en ginecología y obstetricia? Exploración de las mamas, abdomen y los genitales. ¿Cómo exploramos las mamas? Reconocemos el límite superior de la clavícula, medio del esternón, porque es un órgano pardo, hacemos por coordinación, hasta la línea, hago rápido porque ya todo hicimos, hasta la línea axilar media, hasta donde se extiende la tetilla. Y evaluamos las mamas, la región glandular, el complejo areola-pezón, los ganglios axilares, supra e infraclaviculares. Ahora, ¿quién hace este examen? Se recomienda el autoexamen de mama. ¿Cuáles eran las condiciones? ¿Cómo era tu nombre otra? María Lucía. ¿Lucía era? Sí, Lucía. ¿No vino hoy? ¿Cómo se llama? María Cristina. En fin, Lucía. El autoexamen de mama, vamos a recomendarle a él. ¿Sí? ¿Qué le vas a decir? ¿Cuáles son tus recomendaciones? Lucía.
El otro examen de mama es aquella que se hace la paciente. ¿Sí? ¿Cuáles son esas recomendaciones? Ya vimos todo. ¿No te acordás? El autoexamen de mama yo recomiendo a todas las mujeres a partir de los 21 años. ¿Sí? La mujer en esta posición, parada, sentada, ¿sí? Y acostada, parada o sentada y acostada, se mira y se palpa, ¿cierto? A todas las mujeres a partir de los 21 años. Les voy a recomendar, porque es súper importante, cuándo se va a tocar. El día 10, 11 o 12 de su ciclo, o sea que una semana después de la menstruación. Es algo muy importante porque si ella se toca previo a la menstruación, va a sentir esos quistes, grietas, atención, probablemente haya dolor, ¿sí? Porque habíamos dicho que esa mama, igual que ese ovario y ese endometrio, responde a las hormonas. La mama también prolifera, la mama también secreta, ¿cierto? Entonces, después de que se produzca la menstruación, ahí la mujer se va a palpar, ¿sí? Y aquellas que ya no menstruan o están con algún método hormonal y no ciclan, va a elegir un día, ¿sí? El primer lunes, el primer viernes, el último de cada mes, ¿cierto? Y César también tiene que hacerse, sí, claro, porque los hombres también pueden tener cáncer de mama, ¿cierto? Otra recomendación del otro examen de mama, y todos los meses. Se hace la mujer, se mira, se toca todos los meses en las condiciones del cual hablamos. Luego está el examen clínico de las mamas, que es la que nosotros veníamos haciendo. Y lo hacemos normalmente una vez al año. Se han visto que, independientemente a que con la mano no haya diagnosticado ningún cáncer, porque se cree que los tumores son palpables cuando son mayores a 1 centímetro, por lo menos sumó a que se presente alguna duda y la mujer vaya a la consulta. Entonces, de esa manera suma el autoexamen de mama. Se explora a la mujer porque es la única manera en la que ella se va a reconocer y va a poder saber si esos cambios son propios de ella o representan un nuevo cambio y una situación patológica. La única manera de familiarizarnos con nuestro cuerpo es explorándonos. Entonces, tal vez, probablemente, bueno, pero sí hizo que se presente tu duda y vayas a la consulta para que yo te pueda realizar el examen clínico de las mamas y te puedo pedir algún estudio de extensión, ¿cierto? Entonces, ¿qué hacemos con la mama? Inspeccionamos y palpamos. La posición adecuada es la mama donde nos puede mostrar la región glandular, la región axilar, supra e infraclavicular, ya sea sentada o parada. ¿Y qué es lo que vamos a encontrar? Si hay alguna asimetría a nivel de la piel, si hay eritemas, retracciones, descamaciones, edemas, mama y axila. Y la exploración de los ganglios linfáticos en esa región. Los diferentes pasos: mujer sentada, mujer acostada. Decíamos que esta es la manera donde los órganos, la anatomía superficial, la anatomía profunda, se expresa a la superficie cuando nosotros nos colocamos en esa posición, cuando nos estiramos. La palpación tiene que ser continua, desde un vértice hasta una base, con yema de los dedos a mano plena. Entonces, puede ser de manera circular hasta llegar al centro o de manera serpentinosa de vértice a base, con la yema de los dedos, movimientos circulares y deslizados continuos. De esta manera se valoran los tejidos superficiales y profundos, más todavía en esta posición. Y es lo que habíamos dicho, que esto es un nuevo cambio y una nueva recomendación con nuestro nuevo Williams. No es necesario hacer el orden de buscar secreción por pezón, porque solamente las secreciones espontáneas son las que se consideran patológicas. Y hemos aprendido esto. Entonces ya no, tienes que apretar. Eso era antes de esa pregunta. Oye, las únicas que se consideran patológicas son la salida espontánea por el pezón.
Después decíamos que también en ginecología y en obstetricia tenemos que evaluar la pelvis. La paciente colocada en una posición ginecológica o litotómica, permitiéndonos que los músculos de la región abdominal se relajen y poder evaluar la pelvis. Cabecera a 30 grados para relajar los músculos de la pared abdominal. Y otra vez, ¿cuáles eran nuestros límites cuando nosotros íbamos a explorar? Acá nosotros en la parte superficial, borde superior del pubis, ¿cierto? Acá empieza los ganglios inguinales hasta la parte posterior, que son hasta la región perianal. De esa manera nosotros tenemos que inspeccionar los genitales externos y palpar los ganglios inguinales o palpar si se presenta alguna tumoración. Y todas las características que nosotros ya sabemos describir de un tumor. Luego de evaluar los genitales externos, vamos a evaluar los genitales internos. Mediante este instrumento que se denomina espéculo, que ya lo hemos visto, viene plástico, acero inoxidable, pequeño, mediano, grande, entonces nos permite, mediante la especuloscopía, valorar la vagina y el cervix. Dice, pueden ser de metal o plástico, diferentes tamaños, según los antecedentes de la mujer. La edad también importa mucho. Independientemente de los antecedentes, va a estar atrófica en la menopausia. Entonces, también nosotros necesitamos comportarnos de acuerdo a ello. Me habían preguntado, ¿necesitan una luz? Siempre necesitan una. Siempre al lado de una camilla ginecológica va a estar la lámpara de luz. Necesitamos nosotros para poder realizar la exploración. ¿Qué evaluamos con el espéculo? La vagina y el cuello uterino. Antes de introducirlo, normalmente nosotros, ¿qué hacemos? Las características no solamente del introito, sino de toda la zona vestibular. Se solicita a la paciente relaje los músculos de la pared para facilitar la introducción del espéculo. Me encanta. ¿Le conoces como compañero María? Entonces se introduce, ¿sí? Antonio, voy a ver esta parte, Antonio. Describir un poco. Especuloscopía, 2 puntos. No. Describirme. Especuloscopía, 2 puntos. ¿Quién ya hizo esta práctica? ¿Por qué no le digo? ¿Ya hiciste esta práctica? ¿Sí? Después el resto lo recién va a hacer hoy. Describir un poco. Especuloscopía, 2 puntos. Tem que analisar primero. No, escribir, como si fuese que estás escribiendo. No me vaya a decir lo que yo tengo que hacer. Escribir. Especuloscopía, 2 puntos en tu examen físico. Paredes vaginales rugosas. Mira, ¿hay rugosidad? Sí, ¿verdad? Entonces, vagina rugosa. Aparência bien estilizada. Rosada. Sí. ¿Sí? Vagina rugosa, rosada. Después, ¿qué vas a describir? Aparência dela cervix exterior. Cervix exterior. ¿Hay un cervix interior? Sí. No, hay un cervix interno y un cervix externo. El orificio cervical externo. ¿Qué características tiene? En este caso es transversal. ¿Qué te dice? Probablemente ya ha tenido partos. Trabajo de partos. Después. Localización. Sí. Centralizada. O posterior, alguma coisa. ¿Alguna cosa? ¿Te ayudó? Bueno, a la especuloscopía. ¿Qué tenemos?
Vagina rugosa, rosada, o sea que me permite ver, ¿cierto? Es un cérvix centralizado, eutrófico, bien epitelizado, el orificio cervical externo es transversal, la leucorrea es blanquecina escasa o no secreciones. Entonces, mediante este instrumento voy a evaluar vagina y cérvix. ¿Y qué busco? Tumores, úlceras, secreciones anormales. ¿Qué evalúa? La porción exocervical, ¿sí? Y las paredes vaginales. Decíamos que luego de la exploración con espéculo voy a realizar el tacto vaginal. Ahora, ¿qué es lo que palpo? ¿Cuál es la técnica de colocación? Estoy palpando, siempre que evalúa vagina y cérvix. Estoy palpando las rugosidades vaginales. Le encontré al cérvix posterior. La consistencia es sólido elástico, puede ser duro pétreo, en presencia de tumores. El tamaño es eutrófico. Evidentemente con mi dedo no voy a decir bien epitelizado, ¿verdad? ¿Cierto? Sí. Estás mirando. Claro, estoy tocando. Y puedo tocar que el orificio cervical que vi está cerrado. Puedo extraer por guante alguna secreción, si es que quiero mencionar. Una secreción verdosa, fétida, blanquecina, adherente, no fétida. También puedo describir sin drama la secreción que extraigo por guante. Pero yo veo la característica de esa secreción por medio del espéculo. Y una vez evaluado vagina y cérvix, por medio de la palpación bimanual, voy a poder evaluar útero y anexos. ¿Quién hace primero cuál? Dependen de ustedes. Las recomendaciones ya saben. Por medio del tacto vaginal exploro, ubico las estructuras y luego le hago el espéculo para dirigir en la localización habitual y no explorar con ella. Después dice la exploración rectovaginal. Un examen ginecológico o obstétrico podría terminar con el tacto rectal si hay indicación, varía según criterio médico. ¿Cuáles son las indicaciones específicas? Dolor pélvico crónico, tumores pélvicos, síntomas rectales que tengan relación con alguna patología ginecológica que existe. Siempre pongo como ejemplo la endometriosis. La paciente presenta rectorragia que coincide con el ciclo, con antecedentes de dolor pélvico crónico. Probablemente sea un endometrioma colónico. Entonces exploro. Es portadora de un cáncer de cervix. Necesito estadificar clínicamente. Entonces los parametrios exploro por medio del tacto rectal. Si existiese indicación, el examen ginecológico termina con la exploración rectovaginal. Entonces, una vez que yo examino a la paciente en el consultorio ginecológico, van a haber diferentes situaciones. Probablemente esa mujer, a lo largo de su vida, con la única persona que va a consultar en toda su vida es con un ginecólogo. Entonces ahí donde el ginecólogo nos convertimos, siempre digo, en el clínico de la mujer. Tenemos que tener la capacidad de hacer todos los diagnósticos, dislipidemias, hipertensión, diabetes, cuándo solicitar los estudios de rutina y estudios preventivos. Es nuestra obligación. Porque probablemente a la única que va a visitar es a vos a lo largo de su vida. Estas etapas son fisiológicas y evolucionan con toda normalidad. Aquellas pacientes que tienen un estilo de vida saludable, ¿cierto? Entonces, ¿cuáles son? Cuando nosotros hablamos
hablamos de buscar causas de morbimortalidad femenina, entonces, ¿qué es lo que nosotros tenemos en cuenta? Cuando hablamos de vacuna, ¿cuál es la vacuna que nosotros vamos a recomendar en ginecología? Hoy, un ejemplo. Sí. ¿Y a quién le vas a recomendar, doctora? A todas. A todas. Porque la vacuna, doctora, es un inmunoterápico, ¿sí? Es el, ¿cómo era? El núcleo no contiene al virus, ¿sí? Sino simplemente es una similitud de ella. Entonces, de esa manera actúa como un tratamiento inmunoterápico. Evidentemente que tiene un alto costo. Entonces, salud pública, para que me pueda servir las 9 cepas más comunes que estoy cuidando, le voy a elegir como población a las que no han iniciado actividad sexual. Pero ¿qué pasa si vos ya iniciaste? O no entraste en contacto con el virus o no con todos. También te va a servir la vacuna. Es más, en aquellas que son portadoras de alguno de los serotipos con más razón. Porque evidentemente que existen cofactores que hicieron que esos virus produzcan lesiones. O sea que si hoy ustedes, activamente sexuales, mujeres y hombres, porque gracias a Dios, hoy también el servicio de salud ya incluye a los varones que son portadores para vacunar. Entonces también ustedes los hombres deberían de tener esa voluntad y de aplicarse porque ustedes son los, ¿cómo se dice? Los transportes. ¿Sí? De esa manera también nos cuidamos. O sea que la vacuna vamos a recomendar a todos y evidentemente que la población ideal es aquella que no han iniciado relaciones sexuales. Y hoy la vacuna está demostrado que una sola dosis de la nonavalente previene el cáncer de cuello uterino. Y decíamos que es triste porque es una enfermedad que se previene, se cura, se trata y sigue siendo la segunda causa de muerte en mujeres. Sigue siendo. Hoy es el cáncer de mama, causa de cánceres ginecológicos en mujeres a nivel mundial. Cuando nosotros hablamos de esta población de riesgo, las mujeres menores de 25 son las que más riesgos presentan para la detección de enfermedades de transmisión sexual. Aquellas mujeres sexualmente activas de rutina, ¿qué le voy a pedir? Y otra vez va a depender de la edad. Acá nosotros tenemos aquellas patologías que las sometemos dentro del screening de búsqueda y aquellas en las que no se realiza detección sistémica. O sea que si yo tengo una mujer sexualmente activa, independientemente a la edad, de rutina, vengo para un control ginecológico. De rutina, VIH, VDR. Vamos a ir hablando de temas de rutina. VIH y VDR a todas, sexualmente activas. Es menor de 25 años. Gérmenes atípicos, uroplasma, clamidia, neisseria, que produce lesiones de esos órganos pélvicos que probablemente luego se hagan irreversibles. Cicatrices, adherencias que me pueden llevar a una esterilidad y a un dolor pélvico crónico. Entonces, VIH-VDR a todas en consultorio, sexualmente activas. Mujeres, si tienen menor de 25 años, ya le voy a agregar gérmenes atípicos. A este grupo poblacional no le voy a pedir hepatitis B, a no ser que pertenezca a una población de riesgo. Embarazadas, parejas cero discordantes, nosotros los trabajadores de salud que estamos muy expuestos, las trabajadoras del sexo, esas van a ser situaciones de riesgo. Pero el
nosotros hablamos de detección de enfermedades de transmisión sexual, va a depender de la edad de la paciente. Para pedir todas de rutina o me voy a centrar en las más comunes. Cuando hablamos nosotros de anticonceptivos, o sea, que es lo que tenemos que abordar sí o sí en una consulta ginecológica, tenemos que hablar. Le hacemos todas sus preguntas y luego método anticonceptivo. ¿Cómo se está cuidando? Y lo primero que tenemos que hacer es reconocer a qué categoría pertenece la paciente para saber qué método anticonceptivo ofrecer. Si ella está dando de mamar, los anticonceptivos orales combinados pertenecen a la categoría D. No es elegible para ese método, entonces no le voy a ofrecer. Le voy a ofrecer un progestagen solo, en forma de implantes, dispositivos, parches, píldoras. Ah, no, pero tiene enfermedades pélvicas inflamatorias a repetición. Entonces pertenece a la categoría D para los dispositivos intrauterinos. Y así, voy eligiendo, le puedo ofrecer todos los métodos anticonceptivos. Reconocer a la paciente y saber qué método ofrecer. Yo ya sé que en aquellas mujeres menores de 23 años no deben de recibir un anticonceptivo por combinación hormonal. Porque ese estrógeno, como les dije la vez pasada, no solamente se está encargando de sus caracteres sexuales secundarios, de madurar ese folículo, sino también se está encargando y verán de todo, hasta de tu remodelado óseo. Que yo necesito que tu densidad ósea sea buena porque va a ser la base para lo que va a venir después en la menopausia, evitar la osteopenia o la osteoporosis temprana. Entonces no puedo ofrecer, va a ser categoría C. Probablemente el riesgo supera el beneficio a los 22 años. Entonces, César, vamos a hablar en el consultorio ginecológico, vamos a hacer la anamnesis, el examen físico, voy a preguntar sobre las vacunas, voy a pedirle infecciones de transmisión sexual y también tiene que incluir consejería sobre planificación familiar. Si lo estuviese, por lograr que lo esté haciendo bien. Y si no, recomendar planificación familiar y medidas preventivas. La detección sistémica de los cánceres. Yo tengo que saber a quién voy a pedir el Papá Nicolau y a quién le voy a pedir el test de Cobas para el HPV. ¿Cuáles son esas recomendaciones, doctor? ¿Cuáles son? ¿A quién le vas a pedir el Papá Nicolau? Actividad sexual, ¿sí? O sea que inició a los 15 y ya le voy a indicar su Papá Nicolau. Las recomendaciones son, evidentemente que una vez iniciado la actividad sexual, existe el riesgo de contraer al virus y de que ese virus produzca lesiones. Entonces se recomienda al tercer año de haber iniciado la actividad sexual o a partir de los 21 años sin importar el tipo de actividad sexual. ¿Cada cuánto le voy a pedir el Papá Nicolau? ¿Cuáles son las recomendaciones generales? Pedirlo cada año, durante 2 años, resultado negativo, y pasa un control cada 3 años. Cada 3 años, una vez que tenga 2 resultados negativos anuales. General. En Paraguay, porque corresponde a una situación de riesgo, se hace todos los años. Se recomienda todo el año. A partir de los 30 años, ya cuando el virus del HPV
no es pasajero, no es, ¿cómo se dice?, incidental, que sí ya podría producir lesiones. Entonces, el tamizaje, la búsqueda a partir de los 30 años ya es directamente con el test del HPV. Porque si yo le pido el test de HPV a una mujer de 22 años, probablemente tenga positivo para la 16, positivo para la 18, positivo para la 45, positiva para todas. Pero la inmunidad y la reciente captación del virus podría no tener significado. La persistencia de ella y los cofactores que se asocian ya han demostrado actividad a partir de los 30 años. Entonces ahí recién sí me va a importar el virus del HPV. Antes voy a esperar que haya lesiones, porque dice que probablemente el virus no produzca, porque tenés la capacidad de resolver ese virus por el recién contacto. Normalmente son personas sanas, hasta uno, antes de los 30 años. Después de los 30 probablemente ya haya antecedentes de partos, gestaciones, mayor contacto, mayor número de parejas sexuales, ya esos cofactores probablemente ya estarían. Entonces, a partir de los 30 sí te voy a genotipificar. Ahí sí voy a indicar el test del HPV. Para un cáncer de endometrio, ¿cómo yo evalúo el endometrio en ese consultorio? De todos los exámenes que nosotros, de todas las maniobras que nosotros estamos realizando, ¿cómo evaluamos el endometrio? Solamente. Pero hay algo muy importante. No nos olvidemos que ese endometrio, doctora, es la parte funcional de ese útero. O sea que si existe alguna lesión a nivel endometrial, probablemente se presente un sangrado uterino normal, ¿cierto? ¿Y cómo voy a evaluar ese endometrio? Por medio de una ecografía ginecológica transvaginal. Hoy, cuando yo agarre una ecografía para evaluar el endometrio, que yo sé que se comporta de acuerdo al ciclo, ¿qué es lo primero que le voy a preguntar? Irregular. Ponele. ¿Ustedes se acuerdan que este endometrio en una mujer que cicla tiene una primera etapa? ¿Cómo se llama esta etapa? Proliferativa. O sea que este endometrio crece, ¿cierto? Un endometrio de 3, de 6, de 8, tiene un grosor de 10 y tiene un grosor de 14 milímetros, ¿sí? Y luego se estabiliza 14, 14, 14, 14 y se vuelve, ¿qué cosa? Secretora. Y viene acá y me dice un endometrio que mide 12 milímetros. ¿Es normal o anormal? Pero es el día 4 del ciclo. ¿Entienden? O sea que lo primero que yo necesito saber es en qué fecha del ciclo menstrual se hizo la ecografía. Ah, ella menstruó hace 2 semanas. Entonces, un endometrio de 12 es normal. Por eso, cuando voy a evaluar el endometrio, la funcionalidad, lo primero que tengo que hacer para saber si ese endometrio está grueso o no es reconocer el día de su ciclo, y ahí recién empiezo a mirar la ecografía. ¿En qué etapa de su ciclo se hizo? Evidentemente que si me viene un endometrio de 16 es grueso en cualquier día. Supera. O sea que hasta 14 milímetros es lo normal. ¿Y cómo yo podría aprender de manera práctica? Si se hizo el día 5, no está mal que diga, tiene que tener 5 de endometrio. Si se hizo el día 10, tiene que tener 10 de endometrio. Si se hizo el día 14, tiene que tener 14 de endometrio. Y el resto del ciclo yo ya
No está mal aprenderlo y fijarlo de esa manera. Ahora, ¿y si ya no menstrua o está recibiendo alguna hormona que atrofia ese endometrio o ya no cicla, ya es menopáusica? ¿Cuánto tiene que ser ese grosor endometrial? En las menopáusicas o en aquellas que ya no ciclan, hasta 4 milímetros. Hasta ahí es normal, porque yo ya no tengo este proceso endometrial. Entonces, si me viene una mujer de 60 años que ya no menstrua, un endometrio de 6, no me van a decir normal, ¿verdad, Ariel? ¿Cierto? ¿Por qué? Vos me estás mirando pero no me estás viendo, ¿verdad? Estás acá pero no me estás escuchando. Ariel, una menopáusica. Y te viene la ecografía porque pediste ella se fue a tu consultorio y te dijo, doctor, vengo para un chequeo ginecológico. Y le pediste ella una ecografía ginecológica transvaginal. ¿Para qué? Justamente para evaluar ese endometrio, el tamaño uterino, los ovarios. Y te vino que esa menopáusica tiene un endometrio de 6. ¿Sí? Es normal. ¿Ariel? Depende do caso del día. Pero si ella es menopáusica, ya no cicla. Mas normal entonces. Y es lo que yo venía diciendo. Es lo que yo estaba diciendo, Ariel, ¿sí? En una mujer que ya no cicla, ¿sí? Artificial o fisiológicamente, como la menopausia, el endometrio no tiene que medir más de 4. ¿Ok? O sea que para ella un endometrio de 6 en su día 6 es normal. Para esta menopáusica un endometrio de 6 es grueso. Y así se empieza a manifestar un cáncer de endometrio. Pero, si la mujer en una menopausa hace una reposición hormonal, ¿tiene un rango que el endometrio puede aumentar o no? Sí, cuando yo hago terapia de reemplazo hormonal y estimulación, Sí. esa mujer está ciclando de manera artificial. Tengo que tener el mismo criterio que una, independientemente a que ella ya no la produzca, ella está recibiendo de manera exógena. O sea que ese endometrio tiene que tener este comportamiento. En aquellas que no reciben hormonas, terapia de reemplazo hormonal o menopáusicas, yo tengo que tener este criterio. ¿Sí? Bueno, entonces de esa manera voy a evaluar los cánceres endometriales. ¿Correcto, Ariel? Aprendí. Los cánceres de ovario. Cuando nosotros hablamos de los cánceres ginecológicos, la de ovario es la más agresiva. ¿Por qué? Porque los tumores ovarios tienen la demostración de que cuando hay un crecimiento abdominal acuden a la consulta. Pero yo lo puedo evitar, yo el diagnóstico lo puedo hacer de manera temprana. ¿Cómo le evalúa el ovario, doctor? ¿Cómo evalúas el ovario? Vos. Sí. Vos ya le tocaste. Yo desde que tengo 21 años consulto contigo. ¿Sí? Y vos me examinás. ¿Y cómo tocas mi ovario? ¿Por medio de qué maniobra? Sí, el ovario. Claro. Entonces así, doctor, voy a estar evaluando el útero y el ovario. ¿Cierto? Pero después también me pedís una ecografía ginecológica transvaginal de rutina. Todo el año, aunque me sienta bien, aunque nada pase. O sea que si yo tengo un chequeo anual continuo, voy a hacer el diagnóstico temprano de muchas enfermedades que puedo prevenir en estadios iniciales. Entonces, ¿cómo evalúo los ovarios o los tumores ováricos? Por medio del tacto bimanual y la ecografía ginecológica transvaginal.
se manejan los tumores ováricos. ¿Qué le voy a pedir para saber qué tipo es, qué comportamiento tiene y qué cirugía le voy a ofrecer? Pero a un ovario le evalúo, doctor, desde que empecé la consulta contigo. O sea que es difícil que yo llegue a una etapa avanzada de este tumor porque vos me estás revisando todo el año. De esa manera. El cáncer de mama. ¿Cómo evitamos, doctor, el cáncer de mama? Cuando hablamos de cáncer de cervix, decíamos, aprendimos cómo se previene. ¿Y el cáncer de mama, doctor? Hacemos la mamografía y o toque. Sí. Acá nosotros nunca hablamos de prevención. También ya había dicho, el cáncer de mama no se previene. Y siempre dije, el único factor de riesgo es que seamos mujeres, ¿sí? Pero sí, el pronóstico de esa paciente depende del momento en que vos le hiciste el diagnóstico. ¿Y cómo le voy a encontrar temprano a ese cáncer? Yo, a los 21 años, me voy a tu consulta. ¿Qué me vas a recomendar? Fazer o autopá ¿Eh? para detectar nódulos. ¿Qué me vas a pedir? ¿Qué me vas a enseñar, doctor, a los 21 años? Autoexploração. El autoexamen de mamas. No me vas a pedir una mamografía. El autoexamen de mamas. Y vas a examinarme las mamas, ¿cierto? Ahora, si tengo 40 años, doctor, ahí sí ya vas a empezar a buscar el cáncer de mama. 40 años, historia clínica, examen físico. ¿Qué yo le estoy pidiendo? Test de COVAX para HPV, ecografía ginecológica transvaginal. ¿Y qué le sumo ahora a los 40? Mamografía. Eso es lo que quiero que hagamos cuando empecemos el consultorio. Y cuando viene una mujer, ¿qué edad tiene? ¿Qué le voy a pedir? Y luego, ¿cómo voy a valorar esos estudios que le pedí? Porque ¿para qué le pedí si no sabe leer? Doctor, ¿ciudadanía tiene antecedentes de como la mamá, abuela, que tiene cáncer de mama? Primera línea. Siempre, ¿quién va a ser primera línea? Si a mi mamá le diagnosticaron cáncer a los 40, yo ya le voy a empezar a buscar a los 30. ¿Sí? Probablemente esas van a ser las excepciones. Mas aí, professora, por exemplo, uma mulher após os 40 anos continua fazendo PAP? Sim. Não. Te estás equivocando. El concepto. Depois dos 40 não faz mais? ¿Eh? Depois dos 40 não faz mais? No, eso es lo que yo no quiero que vean para qué sirve. ¿Qué yo busco con el PAP, doctora? ¿Qué es el papá Nicolau? É, quando a gente faz o exame pela ESA. Es el estudio de esas células exo y endocervicales, ¿sí? Que solamente me va a dar positivo si hay lesión. ¿Quién produce la lesión? El virus, ¿verdad? Antes de los 30 años, yo le voy a buscar al cáncer por medio del papá Nicolau. Te voy a pedir el PAP. Repito, cuando yo te hago el PAP, recién voy a saber si es que hay lesión. Pero yo ya sé que ese virus necesita de cofactores y de cierto compromiso de la inmunidad para poder lesionar. El virus por sí solo no produce nada. Ya hablamos de eso. Este virus, si esta pared no tiene grietas, no va a hacer nada. Necesita que la pared esté rota para poder ingresar. Por eso necesita de cofactores. ¿Y qué hace que haya lesión epitelial? Las infecciones. ¿Y qué traen las infecciones? Inicio de relaciones sexuales de manera precoz, múltiples parejas sexuales, no utilizar método de barrera. Estas situaciones de riesgo.
detectarlo el virus. Pero ya por medio de un tamizaje genotípico que se llama test de COVA para HPV. Porque en vos, doctora, sí probablemente ya haya persistencia y ya haya lesión. Solamente cambia cómo le voy a buscar. Pero al virus del HPV le voy a buscar, si vos tenés 70 años y tenés actividad sexual, te voy a seguir buscando. Antes de los 30, con un PAP. A partir de los 30, con un test del HPV, porque le voy a buscar directamente al virus, antes de que haya lesión. ¿Entendiste, verdad? Sí. O sea que no es que ya no importa, sino que cambia cómo lo busco. Nada más que eso. Pero a partir de los 30 el riesgo aumenta inclusive. No es que lo dejo de buscar, eso ya no quiero que digan. ¿Entendiste, Ana? Entendi, mas mais uma pergunta. Por exemplo, alguns outros tipos de infecções por outros vírus, bactérias e tal. A gente, mulheres de 40 anos, a gente busca de que forma? De todo por ejemplo, ¿qué le vas a pedir a una de 40? ¿Le vas a pedir hepatitis B? ¿Le vas a pedir gonorrea, clamidia, neisseria? ¿Le vas a pedir VIH y VRL? Acá te está contando quiénes son las poblaciones de riesgo. O sea que va a depender de la edad para saber qué le voy a pedir. Ah, está embarazada, entonces sí le voy a pedir hepatitis B. Tiene 40 años, VIH, VRL y hepatitis B porque está embarazada. Si no, no es necesario. Obrigada. Professor, o câncer de mama, o risco de desenvolver é por causa do estrogênio. Tipo, o fator de risco para desenvolver o câncer de mama é a exposição ao estrogênio. A mulher pós-menopáusica, ela diminui a quantidade de estrogênio, então diminui o risco de câncer de mama. Não? En realidad, vos ya sabés que el cáncer de mama, doctor, es, ya estás genéticamente predispuesto, ¿sí? A producir cáncer de mama. Después están los factores que se asocian y ellas nada más que dirigen el comportamiento o la agresividad del cáncer. Por eso es que se habla de factores de riesgo. Si yo tengo 50 años, ¿sí? Y yo ya tengo un antecedente genético de que voy a hacer cáncer de mama, ¿sí? Ya está. BRCA1, BRCA2 positivo, ¿sí? Voy a hacer cáncer de mama. La respuesta va a depender de la exposición hormonal. Estrógeno, progesterona. ¿Quién estuvo más expuesta? ¿Aquella que nunca tuvo hijos o aquella que tuvo hijos? Aqui não teve. Aqui não teve. La que nunca tuvo hijos. Porque nunca hubo reposo, siempre hubo exposición. Aquella que dio de mamar o no dio de mamar. La prolactina hace que esas células mueran en paz. O sea que el factor protector para el cáncer de mama es la prolactina. Ya que las células termina su ciclo con la lactancia, porque prolifera con el estrógeno, secreta con la progesterona y son células de la mama que están continuamente transformándose. Ya cuando secretan prolactina, esas células mueren en paz. Ya cumplieron su función. Y se cree que por lo menos un año de exposición a la prolactina tiene que haber para que ocurra la muerte celular programada en paz. Entonces, aquellas que no dieron de mamar o dieron de mamar menos de un año, también tienen demasiada exposición. Después existen los factores, la obesidad, la diabetes, la hipertensión. ¿Quién crees que va a responder mejor a un cáncer o al tratamiento? ¿La obesa, sedentaria, hipertensa, diabética? ¿O aquella paciente con un estilo de vida saludable? Saudável. Entonces todos son factores de riesgo, factores conductuales que van a hacer cómo se va a comportar ese cáncer. Probablemente un carcinoma ductal en ella, que tiene un estilo de vida y factores de riesgos protectores,
tener un carcinoma ductal porque nunca tuvo hijos y un globulillar porque no. Las dos tenemos ductales, pero yo respondo peor que ella. Então, tipo, é exatamente se a mulher entra em pós-menopausa e ela não teve câncer até lá, a chance dela ter câncer diminui, porque a exposição ao estrógeno diminui. No, doctor, no es así. No es que Mas ele não é um fator de risco? la edad es No, un factor de o riesgo para que estrógeno. aparezca, doctor, porque vos vas a tener, vos tenés estrógeno, tenés progesterona, tenés HER2, tenés un montón de receptores en la mama, doctor, que te pueden producir transformación. Una de ellas es el estrógeno. Pero vos, doctor, ¿dónde tenés secreción hormonal? No solamente tenés en el ovario, vos tenés en la suprarrenal, tenés en el tejido graso. Por eso es que el cáncer de endometrio, el cáncer de ovario y el cáncer de mama es peor, doctor, en la menopausia, porque los otros lugares donde se producen estrógeno no es que ayudan al ovario a madurar, estimulan la transformación epitelial sin ningún porqué. Pero se produce una hiperplasia en el endometrio porque no me ayuda a madurar. Al contrario, está hiperestimulando para un endometrio que ya no sirve. No le veas a un hipoestrogenismo en general. Vos no solamente tenés en el ovario, vos tenés ovario, tenés suprarrenal, tenés tejido periférico. 3 situaciones donde vos producís hormonas. La edad, doctor, la larga exposición hormonal, la atrofia o la apoptosis celular es el momento en que se transforma en células malignas. Por eso es que a medida que avanza la enfermedad, y después están todos los factores de transformación que ustedes están dando en hongo, cómo termina esa respuesta molecular que hacía que esas células no se multipliquen de manera anormal. Vos perdés un montón de factores. Es más, ese estrógeno del ovario que vos decís que te protegía, la única, ya no existe. Entonces todos los estrógenos, llamarle malos, como la estrona, que se produce en la grasa, doctor, molesta sin que nadie te defienda. ¿Qué era tu estradiol? ¿Qué era tu estrógeno natural? La edad avanzada, doctor, es mayor el riesgo. No le ves así como solamente de hormonas. Tenés un montón de hormonas y dónde se producen. El único lindo y bueno, doctor, perdiste, que era la del ovario. Por eso se dice que en la menopausia vos perdés la protección. No es que perdés la estimulación. Tu único estrógeno bueno perdés. Entonces, el cáncer de mama, ¿cómo voy a evitar? Gold estándar para el diagnóstico de las lesiones en la mama es la mamografía. Cuando se vuelve de riesgo y voy a empezar a sospechar que la patología que aparece en la mama podría ser maligna a partir de los 40 años. Cáncer de colon. Yo como ginecóloga, ¿sí? ¿Cuál es la edad promedio en que aparece este cáncer? Mayor. Entre los 55 y los 60 años. ¿Sí? O se cree que podríamos decir también 5 años posteriores a la menopausia. En promedio la mujer deja de menstruar a los 55. Entonces, a partir de los 60 años, yo tengo una paciente en consultorio, yo ginecólogo, ¿qué le voy a pedir? Colonoscopia. ¿Cuál es la indicación? La edad de la paciente. Como método preventivo. Tengo que tener esa. Evidentemente que la indicación va a ser mucho antes cuando existen síntomas, rectorragia, alteración del tránsito, alteraciones cognitivas o metabólicas. Entonces ahí evidentemente son otras las indicaciones. Pero de rutina, yo como ginecólogo, a partir de los 60, algunas literaturas 65 años, ya en países de riesgo, los países asiáticos ya piden a partir de los 55 años. Cáncer de piel hoy ya está incluido dentro de la búsqueda. O sea que, mira, doctor César, en ginecología mira también lo que te toca. Ya tienes que tener la capacidad de, cuando examines a la paciente, de encontrar lesiones cutáneas. ¿Sí? Vos como ginecólogo ya también vas a incluir, porque hoy el cáncer de piel ya entra dentro de las estadísticas, ya suma el número de casos, ya se ven. Entonces voy a empezar a valorar lesiones cutáneas. ¿Y qué voy a hacer?
Mnemotecnia A, B, C, D. ¿Qué voy a mirar? Voy a mirar si hay asimetría, si los bordes son regulares o irregulares, la coloración de esas lesiones y la dimensión de esas lesiones. Entonces, las lesiones cutáneas yo también voy a empezar a ver. ¿Correcto? Todo esto voy a hacer en mi consultorio. Acá nada más están las normas, las recomendaciones en quienes pedimos la mamografía. La Sociedad de Ginecología dice a partir de los 40. La Sociedad Americana de Cáncer a partir de los 40. La Sociedad de Servicios de ¿cómo se dice? De cáncer, detección sistémica temprana del cáncer, dice entre los 40 y los 49 años. Ahí dice pedirle a partir de esa edad. Pero el resto de las escuelas, todas en general, recomiendan a partir de los 40 años. Decíamos también que nosotros teníamos que tener la capacidad de evitar ello. La osteoporosis, cuando nosotros hablamos, estamos hablando de un debilitamiento óseo. Y la densidad ósea depende de esas hormonas que produce el ovario. El ovario se encarga de los receptores que hacen que los osteoclastos sean reemplazados por los osteoblastos. ¿Y que aquí le van a ver ahí? Al estrógeno, junto al RAM y al RAM. Está el estrógeno participando en ese remodelado óseo. Y la etapa más importante es hasta los 24, incluso 25 años de edad. Esta es la razón que explica por qué a esas mujeres los anticonceptivos por combinación hormonal, aquellas que inhiben la ovulación, no está indicado, no se recomienda. Porque esa es la etapa más importante del remodelado óseo, de cierre, de maduración. Y ahí participa el estrógeno. La densidad ósea es inversamente proporcional al riesgo de padecer fracturas. Mayor densidad ósea, menor posibilidad de que la paciente llegue a una osteopenia, que es su precursor, y a una osteoporosis. Y de rutina, ¿cómo yo voy a estudiar? Con una densitometría ósea. ¿Cuándo? 5 años después de haber terminado el ciclo de la mujer, en la menopausia. Voy a estudiar la densidad ósea. ¿Por qué? Porque estos huesos debilitados, ¿qué significa? Riesgo de caída. Y si hay caída, fracturas, porque son como huesos de cristal. ¿Y qué significa una mujer de 60 años con una fractura patológica? ¿Qué significa? Encamada. Porque no te va a operar el traumatólogo así. Una fractura patológica, ¿te va a operar? Entonces ahí depende. Normas generales de profilaxis. ¿Qué yo voy a hacer? Aparte de saber qué tipo de hormonas voy a ofrecer a la paciente. A partir de los 35 años voy a empezar de manera profiláctica. César, si tiene 35, ya le vas a ofrecer calcio, ya le vas a ofrecer vitamina D como medida profiláctica. Y aquellas mujeres que hicieron anticoncepción combinado antes de los 25 años, ya le puedes también dar mucho antes, desde que lo reconociste. El calcio y la vitamina D es una medida profiláctica. Evidentemente, cuando yo ya tengo el diagnóstico, ahí hago un manejo multidisciplinario porque necesito un fijador del calcio junto con mi calcio. Y no le voy a dosar calcio para saber la densidad ósea, le voy a pedir una densitometría ósea. Porque yo no necesito saber cuánto calcio tiene ella. Y siempre doy un ejemplo. Yo no necesito una sencilla, yo tengo 1 kilo de tomate en la heladera, no, necesito que esté en tu estómago. ¿Y cómo voy a saber eso? Con la densitometría ósea. La obesidad. En caso, la densitometría ósea, então, se puede fazer antes da profilaxia, de los 35 anos? No, ¿para qué? No te va a servir de nada.
para outra, não acontece de uma hora para outra, né? São processos, tipo, a largo prazo. E aí, esses 5 anos eu conto desde da primeira suspeita, tipo, do final de tudo. Sério, traduz isso. Sim, tradução. É tipo, a menopausa é um processo contínuo, tipo, ela não acontece de uma hora para outra, não é justo, ela é tipo, igual a largo tempo. Aí eu vou ter que criar 5 anos pra gente fazer a medicina material, assim, depois da menopausa. Tipo, a gente conta a partir da primeira etapa do processo de menopausa ou da última? Para la densitometría ósea se hacía 5 años después del último ciclo de la mujer, ¿verdad? Sí. Sería hasta el comienzo de la menopausia. Yo dejé de menstruar a los 50, ¿sí? A los 55 años ya va a estar la osteopenia o la osteoporosis. Mientras tanto, yo lo único que te voy a dar es calcio. A no ser que hayas recibido un método hormonal, que hayas tenido tu menopausia temprana, tu insuficiencia ovárica prematura, o alguna situación que hicieron que tus hormonas no se produzcan normalmente, ahí las cosas cambian. La vez pasada le pedimos una densitometría a una mujer de 43 años que dejó de menstruar a los 35, o sea que ya perdió ese factor protector. 8 años después, doctora, se diagnostica osteopenia, que es su precursor. Gracias. La obesidad. Ahí, doctora, la obesidad. Nosotros en ginecología, y ahí es cuando yo ya otra vez aparezco como gorda fóbica, ay, esa doctora que quiere su peso y su talla, porque dice que la licenciada trabaja más con el peso y la talla. Ahora, por suerte, ya me viene una balanza en IPS que ya me calcula todo, peso, talla, índice de masa y ya no se talla. Largo y rápido, pero práctico, es saber la constitución metabólica por medio del índice de masa corporal. Hago el peso y la talla y tengo directamente relación. ¿Por qué me preocupa el tejido graso? Y ahí, doctor, es donde voy, la estrona. Cuando yo pierdo, yo sé que la obesidad es una complicación temprana de todas las patologías a largo plazo. La obesidad me va a traer a la hipertensión, la obesidad me va a traer a la diabetes, la obesidad me va a traer al cáncer de la mente, al cáncer ovario, al cáncer, en todo lo que es ginecología. ¿Qué hacemos nosotros en consultorio? Utilizamos el índice de masa corporal, peso y talla, y ya sabemos todo el desorden que aparece detrás de ese excedente de grasa. Porque ahí, ¿quién me va a aportar? Transformación periférica de estrógeno. ¿Y quién le tengo ahí? Al estrógeno. O sea, que tengo un hiperestrogenismo, doctor, debido a ese desorden. ¿Y a quién le tengo? No le tengo al estradiol, le tengo a la estrona, que molesta, que no ayuda. Yo ya sé cómo se calcula para obtener el índice de masa corporal. También puedo utilizar la circunferencia abdominal, que es directamente proporcional al contenido de grasa, que cuando aumenta constituye un factor de riesgo muy importante. Dice factores de riesgo, como olvido por la obesidad, que yo ya conozco más que nada, que es lo que voy a mirar. Recomendaciones para prevenirle. Y acá yo otra vez, ¿qué voy a ver? Los factores que puedo modificar. No voy a modificar el sexo, no voy a modificar la edad, pero sí voy a modificar el estilo de vida, la dieta y el ejercicio. Entonces voy a empezar a valorar los valores modificables y las no modificables, y a partir de ellas mejorar el
Clínica médica, hipertensión. Criterios diagnósticos. Los criterios de la Journal. ¿El Harrison utilizan en Medicine Journal? ¿Qué libro utilizan? La diapositiva del profesor Nancy. Ela passou 2 de outubro. ¿Eh? 2 de outubro, acho que é o nome dele. ¿Qué libro utilizas? Eu acho que é 12 de outubro o nome. ¿Eh? Qualquer bebê só tem Na verdade, é um manual. Não, de medicina interna 2. ¿Cuál utilizan? ¿Ustedes dan con Salinas? ¿Con la otra versa? Sí. ¿Es el Harrison? 12 de outubro, não. ¿Eh? É um manual, 12 de outubro. Anual. Sim, eu vi lá no manual do hospital lá de Assunção. Esse livro. Bueno, son los mismos criterios que tenemos para el diagnóstico de hipertensión. Esta es la Journal 7, que te trae el William, que te dice normal por debajo de 120-80. Prehipertensión 139-89, y acá viene el estadio 1 y el estadio 2. Ahora, ¿cómo hay? ¿Cómo es ahora? Es la misma la que van a utilizar, no me importa si hacen una leve, moderada, severa, un estadio 1 o un estadio 2. Normal, estadio 1, 2 y 3 tienen ustedes ahora. El Williams, porque nosotros somos ginecólogos, nosotros utilizamos todavía este criterio. Por debajo de 120-80. Por arriba de 120, 139 y 89, ¿qué hacen ustedes? Hay ciertas recomendaciones. Si es obesa, si no hace ejercicio, si es fumadora, si tiene la HDL más bajo que la LDL, entonces, ¿qué están ofreciendo? Un antiagregante, la clopidogrel, la aspirinita, atorvastatina. Todavía no se le da un vasodilatador. Una vez hecho el diagnóstico de 140, 90, un estadio 1, ahí sí nosotros ya iniciamos tratamiento farmacológico. Y un estadio 2, incluso ahora, unas recomendaciones de la Journal 9, que te dice que vos ya no vas a aumentar. En el Alapril, por ejemplo, ¿cómo hacíamos antes? Iniciamos con dosis mínima, 10 miligramos día. Después le aumentábamos a 20 miligramos día. Después le aumentábamos a 40, a su dosis máxima, para iniciar la combinación. Hoy no. Hoy ya no se recomienda más esperar llegar a la dosis máxima para poder combinarlas. Esas son las nuevas recomendaciones también. Pero ya no nos toca. Tenemos que saber. ¿Sí? Y derivarla al pesar. Se va junto a la versa para que ya le inicie tratamiento. Pero usted, doctora Berta, tiene una paciente de 45 años de edad, obesa, dislipidémica, que en su monitoreo ambulatorio de la presión arterial, que presentó más de 2 valores por arriba de 140-90. Entonces le agrego el diagnóstico de hipertensión. Ah, bueno, y ahí vas a ver si era lo viejo. Causas identificables de hipertensión. Yo ya tengo que saber que cualquier vasculopatía me puede llevar a la hipertensión. ¿Cómo hago el diagnóstico de una dislipidemia? Yo tengo que saber como ginecólogo que el colesterol total por arriba de 200 es anormal. Después voy a ver cuánto es embarazada. Ginecología por arriba de 200. Que la LDL por debajo de 100 y la HDL por arriba de 60 es óptimo, ¿verdad? ¿O es patológico? Es ideal. Tengo que reconocer. Los triglicéridos por debajo de 50 es lo deseable. Tengo valores alterados de colesterol y triglicéridos, tengo que hacer el diagnóstico de dislipidemia. Y voy a mirar el colesterol total, la HDL, la LDL y los triglicéridos.
empezar, también tenés que saber esto, ¿sí? También tengo que hacer el diagnóstico de la diabetes mellitus. ¿Cuáles son los criterios diagnósticos? ¿Cómo diagnosticas diabetes? César. César. Sí. César. Sí, esa. Clínica. Entonces, ¿tenés cuántas P? 5 P. ¿Cuál es esta? Poliuria. Polifagia. Pérdida de peso. Polidipsia. Después, ¿y dijimos polifagia? 4 P, ¿sí? Poliuria, polidipsia, polifagia, pérdida de peso. Clínica. Y después empiezo a saber a partir de cuándo la glicemia basal empieza a ser un signo de alarma. No. Signo de alarma, todavía no es un valor diagnóstico. A partir de cuándo yo voy a decir, ella es una paciente que presenta una glicemia anormal en ayunas. Y acá coincidimos con medicina interna. Una glicemia basal por arriba de 100 es un signo de alarma. Una glicemia basal. Ese es después de un test. Por debajo de 126 en ayunas o una glucosa plasmática a las 2 horas luego de administrar glicemia 75 gramos por debajo de 200. O sea que le voy a llamar intolerancia a la glucosa. Por arriba de 100 llama la atención. Por debajo de 126 en ayunas o por debajo de 200 luego de un TTGO, intolerancia, y se indica tratamiento. Por arriba de 126 en ayunas y mayor a 200 en cualquier momento del día, diabetes mellitus. Y de acuerdo a la edad o a la condición, porque también puede ser tipo 3, puede ser diabetes mellitus tipo 1, diabetes mellitus tipo 2, diabetes mellitus tipo 3 o diabetes mellitus tipo 4. ¿Quién tiene 4? La diabetes gestacional. Muy bien. Factores de riesgo para diabetes: siempre la edad mayor a 45 años, un índice de masa mayor a 25, antecedentes directos, familiares, obesos, sedentarios, todo lo que van a llevar a un desorden metabólico. Y este síndrome metabólico. El síndrome metabólico, ¿qué significa? Una bomba de tiempo. Una bomba de tiempo para que ese mismo día aparezcan los infartos, accidente cerebrovascular. Y para yo hacer el diagnóstico de un síndrome metabólico, voy a tener una circunferencia abdominal excesiva, triglicéridos elevados, HDL menor a 60, presión arterial alta y una glicemia en ayuna elevada. O sea que si yo tengo una paciente con una circunferencia abdominal mayor a 88, si yo tengo triglicéridos mayor a 150, HDL menor a 60, presión de 140, 90 o más y una glicemia mayor a 100, bomba de tiempo, síndrome metabólico. ¿A quién le voy a pedir su perfil tiroideo? Cuando nosotros hablamos de eje, hipotálamo, hipófisis, gónadas y todo lo que es secreción hormonal, nosotros sabemos que está gobernada principalmente por la glándula tiroides. Entonces, todos los desórdenes que la mujer puede presentar, alteraciones en el ciclo menstrual, o sangra mucho, o sangra poco, o no se puede embarazar, o hay patologías también ginecológicas con repercusión tiroidea, por eso de rutina nosotros le vamos a pedir hormonas
¿Qué le vamos a pedir para yo poder evaluar la función tiroidea? César, ¿qué le vas a agregar? TSH, y le vas a pedir su FT4, la fracción libre que te va a hablar más de su comportamiento, y su T3, de rutina, ¿cierto? ¿Y cuáles son los valores? ¿Y a partir de cuánto, doctor? De rutina vamos a pedir en ginecología y ahí vamos a ver las discusiones. Nosotros pedimos normalmente, como somos una ciudad endémica, a partir de los 21 años, a no ser que haya alguna clínica, evidentemente, pero somos una sociedad endémica, entonces a partir de los 21 años nosotros pedimos perfil tiroideo, TSH y FT4. Entonces ella se suma a tu estudio de rutina, su hemograma, su glicemia, su orina, su enfermedad infecciosa, y le voy a pedir TSH, FT4 y T3. ¿Sí? Sí. ¿Qué les quería decir acá? Les iba a decir algo. Los valores. Gracias. Los valores son distintos. Los requerimientos son distintos. Cuando yo estoy hablando de una mujer para esperar un ciclo regular, yo quiero que esa TSH se mantenga por debajo de 4. Si yo quiero que esa mujer se embarace, quiero que esa TSH esté por debajo de 2.5. Ese es mi requerimiento, esa va a ser mi exigencia. En una mujer, para que tenga ciclos regulares, voy a exigir que mantenga una TSH por debajo de 4. ¿Sí? Por debajo de 4. Y para que se embarace, o por lo menos si está embarazada en el primer trimestre para que no haya alteración, voy a pedir que esa TSH esté por debajo de 2.5. Cada vez lo voy a exigir más. ¿Sí? Por debajo de 2.5. ¿Correcto? ¿Sí? Le estoy pidiendo que hiperfuncione, ¿verdad? ¿Entienden? Entonces mis periféricas aumentan. En toda la gestación espero que se mantenga valores por debajo de 3.5. Ahí me relajo un poquito más en el segundo y tercer trimestre. Con la menopáusica, ¿sí? Incluso tengo consideración que esa TSH hasta 10 puede aflojar. Entonces, si me vieron una menopáusica con una TSH de 8, tranquilo, ¿sí? Está funcionando lento y está bien, está en etapa menopáusica. Por eso los valores dependen directamente del objetivo y lo que la paciente lo desee. Si viene ella a mi consultorio y no tiene deseo de gestación, no le voy a tocar a esa TSH de 4. Ahora, quiere embarazarse, le voy a exigir más. Y le voy a dar un tratamiento, le voy a dar su levotiroxina, porque voy a bajar esa TSH a 2.5. Hoy está incluido en todos los capítulos. Todavía sigue estando en el último apartado. Siempre cuando hablamos de todas las patologías y le vean a salud mental, probablemente sea la última diapositiva. Pero hoy no debería estar. No creo que ese lugar le haga menos importancia. Hoy la salud mental tiene directamente relación con ese ciclo estrogénico de la mujer. Y la vez pasada, el lunes, estábamos haciendo una práctica de planificación familiar con los chicos del 10º y teníamos una de las pacientes estaba consumiendo su sertralina. Y nosotros le íbamos a dar un progestágeno solo, justamente para no inhibir ese ciclo de estrógeno que se encargaba de todo su eje. Porque hay mujeres que dirán que utilizan anticonceptivos y les cambia su humor, le vuelve más irritable, más sensible. Nosotras mismas tenemos ciclos y respondemos a ella. Justo cuando estamos ahí hipoestrogénicas y con mucha progesterona y a punto de menstruar, algunas se sentirán más sensibles, algunas lloran. Bueno, y eso mismo nosotros tenemos que ver que también este estrógeno ya vimos que se mete por todos lados, desde tus coronarias y también en la salud mental, en la regulación hormonal.
sea un gatillo para despertar o tenga una, ¿cómo se dice? Una crisis de alguna patología que ella lo está sobrellevando. Obviamente, si tengo una paciente controlada, si tengo una paciente tratada, evidentemente en ese caso el beneficio va a superar a los otros. Por eso es súper importante que cuando voy a jugar con hormonas o voy a hacer alguna indicación, necesito también evaluar el antecedente personal de la paciente. Y dice, para mujeres de cualquier edad, estos problemas son frecuentes, provocan una movilidad considerable y es necesario siempre investigar de forma sistemática. ¿Y cómo crees, doctor, que le vas a saber, será que, si no, yo no lo conozco, ¿sí? Yo no sé si soy portadora de alguna patología, ¿sí? ¿Cómo vas a diagnosticar esto, por ejemplo, en un consultorio ginecológico? Bem, uma paciente chega no consultório, minha inspeção, começa ela chegar até mim. Se ela é tabaquista, já vou. No, lo que es salud mental. Esos van a ser los factores que te van a llevar a eso. Probablemente sean hábitos tabáquicos, sabemos nosotros para controlar la ansiedad, o sea consumidora de algún tipo de sustancias, no duerma, le cueste dormir o se despierte fácilmente. El consultorio de climaterio y menopausia que nosotros tenemos en el Hospital Central, las 10 mujeres que salen de ese consultorio probablemente salgan llorando. Con el simple hecho de que le preguntes, ¿cómo te sentís? Ya llora, empieza. Ahí ya nosotros hacemos un diagnóstico de una tristeza y ahí empiezan las preguntas. Problemas económicos, problemas en la pareja, violencia intrafamiliar, los hijos y ahí ya te empieza. Son 15 minutos. Ese consultorio es el único consultorio ginecológico que nos dan 45 minutos. El consultorio normal es 15, el de climaterio y menopausia es 45 por paciente, porque te lleva 15 minutos, porque no le puedes decir que llora, y ya le cambias de tema. No es así ese consultorio. Y las 10 salen llorando. Y luego empiezan a hacer su ejercicio, empezamos con su terapia hormonal, no hormonal. ¿Y quién está ahí la primera? La fluoxetina, buena, bonita y barata. La primera, como una terapia de reemplazo no hormonal, encabeza la fluoxetina. La ven las vacunas y tiene posibilidades. Y es terapia no hormonal, que ya le ofrecemos a la paciente. Descartar todas las condiciones, hipertensión, diabetes, obesidad, es candidata para ofrecer una terapia hormonal. Darle justamente